Quiero invitarles a que abran sus Biblias conmigo, por favor, en primer libro de Samuel. Capítulo número 13. Hoy tenemos, creo, por primera vez en la actividad presencial a nuestro hermano don Gabriel, doña Iraíz y a Erika. Démosles una bienvenida con un aplauso. Es una bendición. Es una bendición. Poco a poco vamos también viendo cómo se nos van uniendo más y más personas. Hoy nos faltaron algunos que también iban a estar acá y no están con nosotros. Y gracias a Dios, aún así, el espacio está rebosante. No recuerdo si Modes y Lore han estado previamente en una presencialidad. Juntos no, ¿verdad? Pero hoy los tenemos. Démosles una bienvenida también como pareja. Estos hermanos son tan equilibrados y tan unidos, que el día de hoy ustedes no lo van a creer. A la hora de medir la temperatura de entrada, ambos tenían 36.4, parejititos los dos. No, eso es sorprendente, hermanos, de verdad, porque no pasó con ninguno otro. ¡Qué bendición! Y ahí me contó Loreta una anécdota de otra situación en la que fue algo todavía más extraño, pero preciso, ¿verdad? Se hicieron unos exámenes de sangre y un montón de cosas, y la doctora, cuando estaba revisando los documentos, se quedó impresionada porque los valores eran los mismos en todo. ¡Wow! Quisiera el Señor que así fuéramos todos, ¿no? En todos los aspectos de nuestra vida, bien unidos unos con otros y bien unidos al Señor, ¿verdad? Abordé desde inicio de año, espero que a ustedes no se les esté haciendo largo esto. Por allá del mes de febrero abordé una temática general en torno a la espiritualidad. Caminemos hacia la espiritualidad. Nos acercamos en aquel entonces a algunos pasajes del libro de Génesis y estuvimos viendo ahí algunos temas en torno a la espiritualidad. De allí, en algún momento dado, saltamos al primer libro de Samuel, y he estado leyendo y reflexionando un poquito en el primer libro de Samuel, y hay algunas cosas que me han llamado poderosamente la atención. Una de ellas, y tiene que ver quizás con el título de la reflexión anterior que compartí con ustedes acerca de Samuel. ¿Cuál es la voz que alimenta tu alma? Era el título de aquella reflexión. Porque hay un tema en el libro de Samuel que es el tema de oír la voz de Jehová. Y me parece bastante interesante este tema, esta verdad, este principio de vida acerca del cual nos habla el primer libro de Samuel. Porque oír la voz de Jehová es, vamos a decirlo así, es un pilar para la existencia y para la espiritualidad de nuestras vidas. No oír la voz de Jehová trajo muchas calamidades a personajes del Antiguo Testamento y al pueblo de Israel también. No solo antes del primer libro de Samuel, sino después del primer libro de Samuel también. Oír la voz de Jehová. Qué importante que es esto. Primer libro de Samuel, capítulo número 13. Voy a leer ahí nada más como un texto base, pero en realidad algunos capítulos más atrás voy a mencionar algunas cosas. Primer libro de Samuel 13 dice: y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía.
Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo número 8. ¿Qué dije yo? Sí, al inicio les pedí que fuéramos al 13, pero ahora les decía, ahora precisé, no precisé el versículo. ¡Wow! ¡Qué interesante! Bueno, primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 8. Entonces vuelvo a leer. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín. He titulado a esta reflexión hoy: la caída de un gigante. La caída de un gigante. Probablemente usted y yo hemos visto alguna vez, especialmente aquellos que les gustan los deportes. Yo tengo un problema cuando llego a la sección de los deportes en las noticias. Yo me brinco esa sección, con toda franqueza. Me la brinco 2 veces porque lo ponen a medio camino de las noticias y lo ponen al final, y de feria son como 15 minutos de deportes. Entonces yo me lo brinco. Así que no conozco mucho deportes, pero sí he sabido que ha habido grandes hombres del deporte y mujeres del deporte con un gran futuro por delante, con un gran potencial, que han alcanzado mucho en los primeros años de su vida deportiva, y a medio camino de su vida deportiva cometen un pequeño error. Unos se dopan, otros caen en el alcoholismo, otros caen en las drogas, y su carrera deportiva, que tiene un gran futuro por delante, se ve atrofiada por un desliz, por haber traspasado límites, por haber caído en alguna situación que atrofia sus vidas. Cuando nosotros leemos la historia de Saúl, de hecho el libro de primero de Samuel, uno puede estudiarlo observando 3 personajes: Samuel, Saúl y David. Aunque creo que no es precisamente lo que el autor quiere que nosotros veamos, sino me parece que hay un eco muy importante en torno a la vida de Samuel, a la vida de Saúl y a lo que posteriormente va a pasar también con David. Y creo que tiene que ver con este asunto de la voz de Jehová. Ahora, cuando uno estudia la vida de Saúl en el libro de Samuel, uno se da cuenta que Saúl lo tenía todo. Lo tenía todo. Digámoslo así, este hombre tenía delante de sí, tenía en sí mismo todas las herramientas para llevar adelante una excelente labor como rey. Vean ustedes, por ejemplo, el capítulo 9 y versículo número 2. Dice allí que tenía él, Cis, un hijo que se llamaba Saúl, joven,
¿Cómo dice que era? Dice que era joven y era hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De los hombros hacia arriba sobrepasaba a cualquiera de los del pueblo. Era un hombre así enorme, enorme, grande, sobresalía. Imagínese usted lo que es ver en una reunión general un montón de cabecitas, unas así, 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 y de repente una que se sale, porque el hombre era grande. No hay ninguno tan grande aquí el día de hoy como Saúl, probablemente, si no, lo pongo aquí delante de ustedes de ejemplo. Pero si hay un hombre hermoso aquí delante de ustedes también el día de hoy. Yo no dije quién fuera. Yo no dije quién fuera. Agarre usted para su saco y usted dice amén, aquí estoy yo, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero dice que el hombre era hermoso. O sea, la apariencia, el aspecto personal de Saúl. Vea usted qué interesante. Pongámoslo en el contexto nuestro hoy en día. Hoy en día el aspecto personal es un asunto muy, muy importante para la sociedad, ¿sí o no? No solamente para la sociedad, sino que pensemos, por ejemplo, usted va a ir a una entrevista de trabajo y usted no llega en camiseta de tirantes. Usted no llega con un pantalón roto ni manchado. Usted no llega sin haberse peinado. No, usted llega a una entrevista de trabajo y usted se acicala de la mejor manera. ¿Por qué? Porque la presentación personal es algo muy importante. Pues Saúl tenía el checklist aprobado en este particular. Era un hombre con buena presentación, con buena apariencia. Y dicen por allí que las primeras impresiones son las más importantes. No, usted conoce a una persona así en la primera ocasión que usted lo conoce, y ya solo en la primera ocasión, según lo que usted vea, usted se forma una imagen de esa persona, ¿sí o no? Yo he conocido algunas personas que en el momento que las veo yo digo, wow, qué persona más seria, esta persona, qué persona tan, no sé, tan alineado. Y de repente en otros ambientes me dan una sorpresa porque son personas sumamente comunicativas, joviales, interactivas, y etcétera, etcétera. Entonces a veces las primeras impresiones no son las mejores. Pero Saúl, de primera impresión, ya demarcaba, ya tenía el punto aprobado. Lo otro, dice el texto en el capítulo 9, versículo número 1, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis. Era hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y dice que este hombre varón de Benjamín, en el versículo 1, hombre valeroso. Ahora, de él se dice del padre de Saúl que era valeroso, pero bueno, cuando usted lee lo que sigue después acerca del desempeño de la vida de Saúl, y cuando usted ve a Saúl en las batallas, usted se da cuenta que Saúl era un hombre realmente valeroso. El término valeroso, por cierto, es un término que puede significar influyente o acaudalado. Y no sé si alguna versión lo traduce así, como una persona influyente o acaudalada, una persona que tiene cierto rango, por decirlo así, en la sociedad. Sin embargo, cuando uno lee el capítulo 9, verso 21, por la expresión de Saúl allí, pareciera ser que la familia de él no es una familia acaudalada. Y por lo que describe el texto posteriormente, creo que la Reina Valera hace una buena traducción en el término valeroso. O sea, este Saúl era aquel tipo de persona que el que se le metía salía rascando. Era un hombre fuerte. Era un hombre de batalla. Incluso más adelante en el texto, cuando Saúl estaba presentando batalla a los filisteos, dice que él tenía una óptica de guerrero, porque dice que al que él veía que tenía potencial para la batalla, lo enlistaba en la lista del ejército. Porque era un hombre de batalla, era un hombre fuerte. Un hombre fuerte. Me pongo a pensar en algunas personas, en algunos varones tal vez específicamente, que he conocido, que a la edad de 60, de 65 y hasta de 70 años, pueden trabajar desde el amanecer hasta el atardecer en un trabajo físico pesado.
y dan la talla. Y otros que no hemos llegado ni a los 50, a veces con unas cuantas horitas de trabajo, ya estamos molidos para todo el día y a veces para de día y de día. No sé a cuánto les ha sucedido eso. Pero hay gente que tiene esa capacidad física y parece ser que este hombre tenía esta capacidad física y eso le daba el poder hacer las cosas. Lo que yo veo es que Saúl era un hombre que tenía poder para hacer las cosas, poder, entiéndase, capacidad físico. Así que el hombre tenía el aspecto personal, el hombre tenía el vigor humano. Ahora, recibió una palabra profética de Samuel, capítulo 9, versículo número 20. Ahí encontramos nosotros. Y de las asnas que se te perdieron, hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Mas, ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Y si usted sigue leyendo allí, se da cuenta que Samuel le habla a Saúl y le hace saber que él va a gobernar a Israel. Le declara que él va a llegar a ser rey de Israel. De hecho, en el capítulo número 10, versículo número 1, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza y lo besó y le dijo: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? Y más adelante, cuando Saúl se encuentra con un familiar, un tío, y el tío le pregunta acerca de lo que Samuel le ha dicho, allá en el capítulo número 10, Saúl le respondió a su tío, versículo 16, nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, mas del asunto del reino de que Samuel le había hablado, no le descubrió nada. Samuel, el profeta de Dios, el hombre por medio del cual todo Israel sabe que Jehová está con él. Recuerdan, pasamos por ese pasaje. Ni una sola de sus palabras de Samuel caían a tierra. Samuel era un hombre que Dios usaba para transferir la palabra al pueblo. Samuel, el profeta de Dios, le había dado una palabra a Saúl, una palabra contundente. Así que Saúl tenía allí un llamado de Dios. Ahora, Dios estaba con Saúl. Vean ustedes, capítulo 10, versículo número 7. Dice allí el versículo 7: y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Y más adelante en el relato leemos que Saúl, en sus jornadas, el Señor estaba con él y le daba la victoria. O sea, lo que quiero que veamos es que Saúl tenía delante de él, en sus manos, tenía en la trayectoria de su vida todo lo necesario para hacer las cosas bien. Finalmente tengo que señalar que fue ungido para ser rey, un acto profético y un acto en el cual se consagraba a una persona para esta labor. En el capítulo 10, versículo 1 lo acabamos de leer. Entonces, lo que quiero decir es que Saúl tenía todo para gobernar y para gobernar bien. Sin embargo, lo que nosotros encontramos más adelante en el relato del libro de Samuel, y lo acabamos de leer, por ejemplo, en esta porción, en el capítulo número 13, es que Saúl no esperó. Saúl había recibido una instrucción y el texto lo conecta con ello en el capítulo 13, versículo número 8, una instrucción que tiene que ver con las palabras que le había dado Samuel, y esto está en el capítulo 10, versículo número 8, donde le dijo Samuel: luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Y esta es la palabra: espera 7 días hasta que yo venga a ti. Y para mí el punto medular de esta frase es este: y te enseñe lo que has de hacer. No solo es el asunto de esperar a que venga el profeta, sino es esperar a que venga el profeta para que haya una ruta a seguir.
oír la voz de Dios. Y lamentablemente Saúl, ustedes estaban conmigo cuando leímos el capítulo 13, versículo número 8 en adelante. Saúl ve que el pueblo se desespera y no llega Samuel. Así que dijo Saúl: tráiganme por favor para el sacrificio, yo voy a proceder. Hay algunos comentaristas que señalan y que dicen que el pecado de Saúl fue haber usurpado la función sacerdotal, y esto está en contraste con lo que dice Números capítulo número 3, versículo número 10. Sin embargo, parece ser que el pecado de Saúl, porque según se entiende, otros comentaristas señalan que algunos reyes eventualmente cumplían también ciertas funciones sacerdotales. Entonces, al parecer, no era precisamente ese aspecto el que estaba señalando Samuel cuando llega y encuentra a Saúl en medio del asunto, sino que el asunto, o lo que señala Samuel, es que no esperó, no escuchó la voz de Dios. Ahora, permítame aquí hacer un paréntesis y contarle una anécdota. Cuando yo era niño me sucedía mucho. Mis padres me decían algo: vaya a tal cosa, y desde que ellos decían vaya, ya yo iba. No sé a cuántos de ustedes les pasa. Y a veces yo iba a la pulpería, y cuando llegaba a la casa, pero ¿qué fue lo que me trajo? Yo le dije que tal cosa. No, usted me dijo que tal cosa. No, yo le dije que tal cosa. Wow, ok. Cuando yo tenía 12 años aproximadamente, tuve mi primer trabajo. A los 12 años aproximadamente trabajaba entre semana. El colegio en el que yo estudiaba era como la escuela: un día en la mañana, un día en la tarde, un día en la mañana, un día en la tarde. Entonces yo iba en la mañana al colegio, en la tarde iba a trabajar, y así sucesivamente, y los sábados trabajaba por la mañana. 12 años. Y recuerdo que cuando yo empecé a trabajar, este señor con el que yo empecé a trabajar, puedo decir mi primer jefe estaba haciendo un arreglo en la casa de él, un arreglo grande. Estaba viviendo en una chocita y estaba remodelando la casa de él, pero por completo, prácticamente la reconstruyó. Y yo empecé a trabajar con él allí en construcción. Y entonces yo recuerdo que mi jefe me dijo en una ocasión, varias ocasiones: Junior, vaya. Y desde que él decía vaya, ya yo iba. No, un momento, me dice. Espérese a que yo termine de darle las instrucciones. Cuando yo termine de darle las instrucciones, usted va y hace lo que yo le pido. No se me vaya antes, porque si no, va a ser otra cosa. Y hermanas y hermanos, yo les voy a decir algo. Ese momento para mí fue histórico en mi vida. Aprendí a escuchar primero antes de hacer. Qué importante que es prestar atención a lo que se nos está diciendo. Hay algunas cosas que cuesta un poco erradicar. Todavía hoy en día, de vez en cuando, mi esposa me pide que vaya al Megasuper a comprar algo. Y cuando llego a la casa, ¿en serio? ¿En serio? No, pero no me pediste tal cosa. No pasa mucho, ¿verdad que no, mi reina? Di algo, por favor. Pero aún así le aseguro que hoy escucho más que antes. Saúl tenía el oído espiritual atrofiado. Ahora, podemos hablar del contexto de lo que este pasaje habla aquí, pero este capítulo número 13 nos habla de este acontecimiento, y ya desde este acontecimiento nosotros encontramos las terribles consecuencias en la vida de Saúl. Versículo número 13 al final, 13 y 14. Si Saúl hubiese atendido la voz de Jehová, versículo 13 al final dice: ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. O sea, él y su descendencia hubiesen gobernado para siempre. Versículo 14: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón
conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y en el capítulo número 15, ustedes conocen ese relato muy bien probablemente. Recuerdan, capítulo número 15, a Saúl se le instruye por medio de Samuel que vaya y destruya a Amalec por completo. Y Saúl va obedientemente, y cuando está en la batalla o cuando han conquistado, Saúl perdona la vida de el rey Agag, el rey de los amalecitas. Y el pueblo también dice que tomó lo mejor de las ovejas y de todos los animales, tomaron un botín, cuando la instrucción había sido desaparecer por completo aquella ciudad, aquel pueblo, aquel reino, aquella generación. Esto tenía su razón de ser en el hecho de que este pueblo de Amalec había sido un estorbo cuando Israel venía subiendo de su salida de Egipto. Pero lo cierto es que entonces ahí en el capítulo número 15 el Señor envía a Samuel nuevamente donde Saúl, y cuando Samuel llega donde Saúl, dice ahí el capítulo 15 versículo 13, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel entonces le dijo: pues entonces, ¿qué es ese balido de ovejas y bramido de vacas que yo oigo con mis oídos? Y Saúl respondió: pues de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de las vacas, para sacrificarlo a Jehová, pero lo demás lo destruimos. Me llama la atención esta técnica, ¿verdad? Porque es una técnica para desviar la atención. Sí, eso se ha venido, no, pero lo demás lo destruimos. Y entonces dijo Samuel: Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído? Oiga el reclamo que le hace Samuel. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Solo en este versículo podemos encontrar algunas cosas muy importantes. Una de ellas, dice Samuel que Saúl se ha vuelto al botín. Y yo quiero que pensemos un momento en esto, porque quiero que nos devolvamos un momentito al capítulo 15, verso 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, 15:10, me pesa haber puesto, versículo 11, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque, vea lo que dice, ¿qué dice? Se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Para mí esta frase es muy importante. Se ha vuelto de en pos de mí. Y le voy a decir por qué. Porque no solamente es un asunto de no oír la voz del Señor, sino que es un asunto de hacia dónde está dirigido el corazón de Saúl. Volverse en el Antiguo Testamento es una expresión que tiene que ver con hacia dónde está apuntando nuestra vista espiritual, hacia dónde está apuntando nuestro corazón, hacia dónde estaba inclinado el corazón de Saúl. Y lo que Dios le dice, lo que Jehová le dice a Samuel es: se ha vuelto de en pos de mí. O sea, ya su mirada no estaba en el Señor, ya su mirada estaba en otras cosas. Y eso es algo muy importante. Versículo número 11. También se le reprocha a Saúl su rebelión. Y en el capítulo 15, verso 23 se le dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión,
y como ídolos e idolatría la obstinación, la terquedad. Este Saúl, por lo que leemos, era terco. Se le decía derecha y si él pensaba izquierda, era izquierda. Se le decía pare, tal vez, y si él decía no, avanzo, avanza. De hecho, por allí en el capítulo número 14 aparece un acto interesante en la vida de Saúl. Hace un juramento, están en plena batalla contra los filisteos y compromete a todo el pueblo a que nadie tiene que comer absolutamente nada en medio de la batalla. Y sabe usted, estaba leyendo los comentaristas y no se entiende cuál es la razón de este ayuno, porque el ayuno en la Biblia, y que por cierto, más que nada en la Biblia encontramos la descripción del ayuno. El ayuno en la Biblia, en el Antiguo Testamento, obedecía normalmente o a una situación de duelo o a un asunto de clamor con alguna petición especial. Pero no entendemos y no se sabe por qué Saúl compromete al pueblo a no comer en medio de la batalla. Y resulta que Jonatán, su hijo, no había escuchado lo que Saúl había dicho, y pasando por un lugar donde había miel, él extiende su vara y come miel. Luego Jehová pide Saúl a Jehová que declare cuál va a ser el desenlace de la batalla a la que va Saúl contra los filisteos. Y como Jehová calla y hay un enmudecimiento, Saúl dice: aquí hay pecado. Y entonces empieza un proceso, probablemente mediante el llamado Urín y el Tumín, para ver quién es el que está pecando. Y la suerte cae sobre Jonatán. ¿Y sabe qué dijo Saúl? Pues aunque sea Jonatán, se muere. El pueblo es el que le dice: no, un momento, porque el desenlace de esa batalla empezó con un acto voluntario de Jonatán, con un acto de fe de Jonatán, por cierto, de ir a incursionar en medio de los filisteos. Entonces el pueblo dice: no, un momento, ¿cómo vamos a dar muerte al hombre que nos ha dado esta victoria? Y guardó, el pueblo protegió, el pueblo salvó la vida de Jonatán de manos de Saúl. Un extraño proceder, ¿o no? Y lo cierto es que a este Saúl se le reprocha rebelión y obstinación. Y finalmente en el verso 23 del capítulo 15, versículo 23 al final dice: por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Bien, Saúl tenía todo, mi hermana y mi hermano, para ser un buen rey. Tenía la fuerza, tenía el aspecto, tenía la palabra de Jehová que estaba a favor de él, que había sido declarada sobre él. Tenía el respaldo del Señor en sus batallas, él tenía victoria. Saúl era respetado también. Cuando uno lee allí, uno se da cuenta, Saúl era respetado por el pueblo. Saúl consultaba al pueblo algunas cosas y el pueblo le decía: haz lo que bien te pareciere, estamos contigo. Si tú vas, vamos. Si tú te detienes, nos detenemos. Parecía tener el respeto del pueblo. Pero algo en la vida de Saúl no estaba bien. Y parece ser que sus sistemas de orientación espiritual estaban defectuosos. Saúl no escuchó. Saúl desesperó, apresuró y quiso forzar la voluntad de Jehová. En aquel primer acto del capítulo número 13, cuando Samuel no venía y lo que Saúl quería era el respaldo de Jehová para la victoria en la batalla. Porque lo mencioné la última vez que compartí con ustedes, era común de los pueblos, o tal vez la vez tras anterior, era común de los pueblos cuando iban a salir en batalla, consultar los pueblos paganos también a sus dioses para ver qué iba a pasar en aquella batalla. El pueblo de Israel también consultaba a Jehová
para escuchar la voz de Jehová, el Dios verdadero, acerca de lo que iba a suceder. Y como Samuel no llegaba, Saúl dijo, pues entonces yo voy a aligerar este asunto, y él procedió. Y esto le trajo consecuencias para perder su reino. Entonces, una vez más, volviéndonos hacia atrás, ¿recuerdan ustedes cuando estudiábamos los primeros capítulos de Primero de Samuel, capítulo número 3? No había visión con frecuencia, no había palabra de Jehová. De hecho, Elí tenía mucho tiempo ya de no escuchar la voz de Jehová, y Jehová le habla a un joven que está creciendo en su presencia y que está sirviendo de manera diferente de como lo hacían sus maestros, los hijos de Elí, Samuel. Hasta que por fin Elí lo entiende y le dice a Samuel, oye, cuando vuelvas a escuchar, habla, que tu siervo oye. Y la palabra de Jehová entonces era dirigida a Samuel. Después Samuel, dice el texto, que hablaba a todo Israel, y todo mundo reconocía que a través de él Jehová hablaba al pueblo. Entonces la voz de Dios empieza a fluir una vez más, y hablábamos en aquel momento de hacer un puente generacional, porque antes del primer libro de Samuel, en el libro de los jueces, lo que encontramos es a un pueblo que está caído espiritual y moralmente, y aún en los primeros capítulos del primer libro de Samuel encontramos esta realidad. Entonces hay un puente generacional, digámoslo así, en la vida de Samuel, porque es aquel que logra conectar la presencia de Dios con el oído del pueblo. Lamentablemente, en los primeros capítulos del primer libro de Samuel, el pueblo no atendía la voz de Samuel, aunque reconocían que en él estaba la palabra de Jehová. Y recuerden que no es sino hasta el capítulo número 7 del primer libro de Samuel, cuando Samuel reta al pueblo a que abandone a Astarot y a que abandone todos los dioses paganos y a que adoren y sirvan solamente a Jehová. Entonces el pueblo se vuelve a Jehová y obtienen la victoria sobre sus enemigos. Entonces, una vez más, oír la voz de Dios. ¿Cuál es la voz? Decíamos la vez pasada, que alimenta tu alma. Y en el caso de Saúl, Saúl es un vivo ejemplo también de aquel que desechó la palabra de Jehová. Qué importante que es, mi hermana y mi hermano, escuchar la voz de Dios. Necesitamos oír la voz de Dios para tomar ciertas decisiones en la vida. A veces con nuestros hijos necesitamos oír la voz de Dios para saber cómo podemos enrumbar la vida de ellos hasta donde nosotros podemos enrumbar, porque llega un momento en el que ellos ya toman sus propias decisiones. Pero necesitamos la voz de Dios para ello. Necesitamos la voz de Dios hasta para, creo yo, decidir si voy a cambiar del trabajo que tengo al trabajo que de repente se me está dando una oportunidad. Y lo que hay que darnos cuenta es si esa oportunidad es una oportunidad de Dios o de dónde viene. Y yo recuerdo hace muchos años un hermano muy contento porque le habían regalado un carro. Llegó con el vehículo y se lo mostró a un consiervo. Este hermano era un pastor, y llegó y se lo mostró a un consiervo y le dijo: mira, me bendijo Dios. Y el carro estaba. Entonces el consiervo se quedó viendo el carro y le dijo: ay, varón. Esto es una anécdota, es una realidad. Ay, varón, ¿te bendijo Dios o te maldijo el diablo? Entonces, a veces tenemos que también entender si las puertas que a veces se nos abren son puertas del Señor o de dónde vienen. Necesitamos oír la voz de Dios para tantas cosas en la vida, y necesitamos ser sensibles a la voluntad del Señor. Quiero nada más terminar el día de hoy preguntando y apuntando: ¿dónde podemos oír la voz de Dios nosotros? ¿Dónde podemos oír la voz de Dios? Quiero señalar solo 3 cosas. Una de ellas, Salmo 25, versículos 4 al 6. Y podemos ir allá un momento. Salmos 25 y versículos 4 al 6. Si usted tiene la Reina Valera, incluso en la parte de arriba, antes del Salmo 25,
Escuche el título que los editores le atribuyen a este salmo. David implora, ¿qué? Dirección. Y en el Salmo 25, versículo 4 dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. Muéstrame, oh Dios, tus caminos y enséñame tus sendas. Y lo que yo veo aquí, mi hermana y mi hermano, es que hay una oración en búsqueda de la dirección del Señor. ¿Dónde podemos oír la voz de Dios? Y yo creo que una de las fuentes es justamente la oración. Y en esta oración lo que yo encuentro es lo que creo que le hace falta a Saúl en el ejemplo que acabamos de ver. Porque vean ustedes el versículo 25:1 dice: a ti, oh Jehová, levantaré, inclinaré, llevaré, delante de ti pondré mi alma. Lo que está diciendo. La brújula de mi vida, Señor, apunta hacia ti. Vengo a ti porque tú eres el Dios de mi salvación. ¿A dónde iré? Hay una inclinación en el corazón del salmista de buscar al Señor, y lo hace a través de la oración. Mi hermana y mi hermano, yo creo que una de las fuentes en las cuales nosotros encontramos la voz de Dios es a través de la oración, implorando al Señor con un corazón abierto para escuchar lo que Dios tiene que decirnos acerca de. Y hay ocasiones en mi vida, hablo aquí a título personal, a título de experiencia, ha habido ocasiones en mi vida en que a través de un momento de oración el Señor da una convicción acerca de algo. Una convicción que eventualmente puede parecer locura, pero es el rumbo que el Señor demarca en algunas ocasiones. Y digo, es un asunto de experiencia, pero creo que a la luz de la Escritura, en los salmos que encontramos una y otra vez, los hombres de Dios tenían situaciones X, y ¿qué hacían? Venían a los pies del Señor e imploraban por su situación, aunque su situación pareciera no tener solución, aunque su situación los cargaba con mucho dolor y mucha tristeza y mucha aflicción. Aún así, a los pies del Señor venían para buscar en el Señor la salida en aquella situación. Otro punto, el primer punto es nuestros tiempos de oración, oír la voz de Dios. El otro punto, y con esto voy terminando, ya el tiempo se nos ha salido, me disculpan que hoy nos alargamos un poquito, pero vámonos al libro de Hechos, capítulo número 13, un momentito en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo número 13, no pierda los salmos, porque luego vamos a regresar a los salmos, pero Hechos capítulo número 13 dice en los primeros versículos: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ahora aquí está el punto medular: ministrando estos al Señor y ayunando. Y esto de ministrar al Señor y ayunar tiene que ver con un asunto de adoración a Dios. Es un tiempo de adoración a Dios, es un tiempo de búsqueda del rostro de Dios, es un tiempo de comunión con Dios. Como dijo un autor de un libro, hay que bajarle el volumen al mundo para escuchar la voz de Dios. Es un tiempo para apartarse del hacer común y para afinar el oído. Y en ese tiempo de adoración, ministrando estos al Señor y ayunando, allí dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. En un ambiente de adoración, en un ambiente de devoción, en un ambiente de búsqueda del rostro de Dios, allí la voz del Espíritu se manifestó. Entonces creo yo que los tiempos de adoración, llámese individuales o pueden ser grupales, son tiempos en los cuales el Señor da dirección y su voz
se manifiesta a nuestras vidas. ¿Cuántas veces nosotros tomamos un tiempo para adorar a Dios en la intimidad, en lo individual? Para adorar, no para pedir, para adorar, para exaltar, para pensar en Él y solo en Él y en lo que Él es y en lo que Él hace. A veces estos tiempos individuales escasean y de repente no hemos sido enseñados en ello, pero hoy yo quiero decirles, hemos de tener los tiempos individuales de adoración al Señor. Obviamente los grupales también. Y finalmente, muy conocido este pasaje por ustedes me lo pueden decir de memoria, Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Obviamente la palabra del Señor, la voz de Dios también está ¿en dónde? En su palabra. Por lo tanto, hemos de acudir a ella tanto en la devoción personal como en los tiempos públicos como este. Allí hay dirección del Señor para nuestras vidas. Puedo señalar al menos estos tres aspectos el día de hoy: la oración, la adoración a Dios y la palabra del Señor. Tres fuentes donde la voz de Dios puede llegar a nuestras vidas para darnos dirección. Como le dijo Samuel a Saúl: espera a que yo venga a ti y te diga lo que has de hacer. Y te diga lo que has de hacer. Pidamos al Señor dirección. ¿Qué les parece? Oremos hoy un momentito. Dios del cielo, qué importante que es transitar la vida no tropezando en las paredes como esta expresión popular que usamos aquí en Costa Rica, como abejón de mayo, sino, mi Dios, afinados en la dirección de tu voluntad. Yo no sé exactamente en qué aspectos de la vida cada uno de los que estamos aquí necesitamos oír tu voz para tomar decisiones o para tomar acciones, para tomar caminos que reflejen y que agraden también tu voluntad. Señor, necesitamos sabiduría, eso es un hecho para la vida. Y tú eres la sabiduría, dice la Escritura. Pero para escuchar tu voz necesitamos que nuestro corazón esté vuelto a ti. Creo que antes de oír, me parece que está esa inclinación del corazón, esa apertura del alma para que sea la dirección tuya la que gobierne y no la nuestra. Desde el Edén y creo que hasta el Apocalipsis nosotros encontramos que uno de los mayores problemas del ser humano es que desechamos tu voluntad, tu palabra, tus preceptos y construimos los nuestros propios. Y pensamos que tenemos la capacidad de edificar conceptos firmes y de trazar rumbos firmes. Pero la verdad es que solo tú sabes lo que es realmente bueno para cada uno de nosotros. Hoy quiero aprovechar este momento para orar por todos los que estamos en este salón y pedirte, mi Dios, que por favor tú des dirección en esas áreas de la vida en las que se está necesitando tu dirección en este momento. Que tu voz hable, que tu voz convenza. Y que haya en nosotros, en todos, me incluyo en esta petición, la inclinación del corazón para estar vueltos hacia ti. Porque si nuestro corazón está vuelto hacia otras cosas, no vamos a poder escuchar tu voz, no vamos a poder atender tu voz. Y eso, dice el texto que leímos hoy,
es pecado de rebelión y es pecado de obstinación. Danos la sensibilidad para comprender entonces, Señor, tu voz, tu dirección. Dinos lo que hemos de hacer. Queremos dirigir nuestras vidas en la brújula de tu voluntad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Queremos transitar por la vida siguiendo el precepto de tu palabra. Te lo pido, bendice a mis hermanos, bendice mi vida con esa dirección que viene solo de ti. Amén y amén. Amén, hermanas y hermanos, Dios les bendiga. Podemos ponernos en pie y saludarnos el día de hoy. Que tengan una feliz semana. Y si el Señor Jesucristo no ha venido por nosotros, nos vemos aquí de hoy en 8 días.